Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61 y estamos en la parashá número 2 que se llama Noah. Noah significa descanso. Estamos en la liyá número 7 y esta se encuentra en Génesis 11, verso del 1 al 32. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre. Ayúdanos, Padre, a entender de tu palabra. Háblanos, Padre, que seamos seres espirituales en este momento, Señor, arraigados a, a tu rica dabar, Señor, que seas tú alimentándonos con ella, que seas tú guiándonos a toda verdad y a toda justicia y que venga liberación para nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos a entender de tu palabra y mengua nuestras bocas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Señor. Barujata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Ahora vamos a comenzar lo que es el capítulo 11. Ah, aquí hay algo que no me deja. Capítulo 11. Ahí, ahí está, me regreso. Okay. Bueno, el título no lo puedo ver yo, no sé si ahí está. Dice el título, la palabra del Eterno dice, la torre de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor ascendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres, y dijo al Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua, para que nadie entienda la lengua del otro. Y así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Descendientes de Sem. Ay, ay, ay. Estas son las genealogías de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arsapá, y engendró hijos e hijas. Arsafaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala 403 años después de Heber, engendrado a Heber, engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y engendró hijos y hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú 7 años después de haber engendrado a Serug, y engendró hijos y hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor,
y engendró hijos y hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Tare y engendró hijos y hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán, descendientes de Tare. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Tare engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sara era estéril, no tenía hijo. Y Tare tomó a Abraham su hijo y a su nieto Lot, hijo de Harán, y Sara su nuera, mujer de hijo de... Ay, esto me hace bolas a mí. Y a Sara su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos en dirección de la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Tare fueron 205 años y murió Tare en Harán. Bueno, aquí ya estamos viendo todo lo que está aconteciendo desde el principio, que de la Torre de Babel, cómo el Señor confunde las lenguas de estas personas. Y algo muy importante que nosotros vamos a ver. Dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y el Señor, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el Señor está eh, plasmándonos, ayudándonos a entender que cuando alguien se une y tiene la misma lengua, se puede decir que también los mismos fines, si se unen para, por ejemplo, para orar, para hacer otras cosas para el Señor, qué sé yo, va a haber un avance, va a haber algo fuerte. Por eso muchas veces no es bueno que el hombre se separe de otros hombres o de otras mujeres que sean individuales, porque muchas veces hay personas que así son. eh, lo catalogan como intimidad, como que esto es mío, como que yo no puedo involucrar a los demás en mi vida, pero no nos damos cuenta que el Señor nos ha hecho para que nosotros en unión con otras personas hagamos algo fuerte. Y esto algo fuerte, ellos lo entendieron, siendo que ellos estaban trabajando para un fin que no era bueno. Tenían ese objetivo, pero más sin embargo el Señor tuvo que hacer esto, cambiarles el lenguaje para poder cortar con todo esto que ellos estaban planificando. Bueno, ahí es cuando se genera lo que es Babel, porque ahí el Señor confunde las lenguas. Ya más adelante vemos los descendientes de Sem. Vemos que estos descendientes, al final, eh, vemos que están en los descendientes Nacor y Tare, que engendran a Abram, Nacor y Harán. Entonces aquí ya estamos viendo una genealogía al final que donde encontramos al patriarca Abraham y a Sara. Entonces, ya después empieza a decir de los descendientes de Tare, y ya ahí vuelve a mencionar a Abraham, Nacor y Harán y a Lot, siendo que aquí todavía no conocemos, no se conoce lo que vamos a conocer más adelante, pero aquí ya nos están enseñando la genealogía también de Abraham y de Sara. Bueno, por mi parte, pues es todo hasta el momento. Bueno, aquí continuamos con nuestra lectura de este día de hoy. Estamos en la Parashá Noah, en Génesis. Estamos en la última porción de esta semana.
la cual nos comienza hablando acerca de la Torre de Babel y la dispersión. Sabemos nosotros que uno de los principios fundamentales de la Torá es que el universo fue creado y que Adán fue el precursor de la raza humana. Todos conocemos y sabemos y entendemos eso. Pero vemos que después la humanidad se dispersó por toda la tierra y se dividió en diferentes familias, en idiomas muy distintos. Y muchos pueden poner en duda que todo esto que estamos hablando ahorita eh, se hubiera originado a partir de una sola persona. Por eso es que tenemos el registro de esta genealogía acerca de las naciones. Sabemos el motivo de su dispersión y la causa de la formación de estos diferentes idiomas. Entonces vemos que a partir de la creación, 340 años después del diluvio, lo que es Noah y sus hijos aún estaban con vida en ese entonces y Abraham tenía 48 años. Él ya había conocido a Dios, al Creador. Se dice que todas estas familias, todos estos seres humanos estaban concentrados en lo que hoy se conoce como Irak y todos hablaban un mismo idioma, que era el idioma con el cual fue creado el mundo. Entonces vemos que todos hablaban esa misma lengua. Entonces, de acuerdo con lo que, de acuerdo con lo que los sabios interpretan, sabemos que Nimrod fue quien impulsó o promovió lo que es esta rebelión, tratándose de rebelar contra el Eterno. Entonces vemos que él planea construir esa torre que llegaría al cielo. Según ellos, el motivo que él tenía era que quería librar una guerra contra Dios. Entonces vemos que, bueno, al menos yo eh, entiendo que él estaba queriendo o codiciando las cosas del Eterno, porque así como Satanás quiso sentarse en su trono, así mismo él también quería hacer lo mismo. Y yo digo que estaba movido por él mismo, por Satanás, poniendo pues esa semillita de codicia, de querer ser uh, igual que Dios, porque como vimos anteriormente, él movía masas. Entonces mucha gente lo seguía y decían, vamos a hacer esto, y todos decían que sí, y el Eterno se da cuenta de ello. El Eterno se da cuenta y él desciende, porque vemos que él quiso examinar los actos del ser humano. Entonces, vemos que él no le agradó esa idea porque
pues él sabe a dónde los iba a llevar toda esa ideología, ese movimiento que se estaba generando en ese entonces, que no era pues nada saludable, porque vemos que de fondo estaba esa codicia que Nimrod tenía, ese deseo de tener el poder, de poder manipular, de poder mandar. Entonces, vemos que el Eterno se presenta, mira toda esa acción y decide confundirlos con las lenguas. Entonces, a partir de que él establece eso, ya ninguno de ellos se puede entender qué dice el otro y entonces ya no hay como una comunicación y entonces se tienen que esparcir, se tienen que pues desistir y dejar de construir el proyecto que ellos tenían ya establecido. De lo que es el versículo 10 hasta el 32, ahí nos están hablando acerca de las 10 generaciones de Noah hasta Abraham, porque hay 10 generaciones transcurridas desde Noah hasta Abraham, y esto demuestra nada más que la paciencia de Dios, porque todas y cada una de estas generaciones lo provocaron. Hasta que llegó Abraham y recibió la recompensa de todas ellas. Y vemos que en cierta forma se vuelve a repetir ese ciclo, porque hay 10 generaciones desde Adán hasta Noah. Aquí les había dado el Eterno la oportunidad como seres humanos de cumplir con esa responsabilidad de llevar a cabo lo que era el plan de la creación. Todos ellos fracasaron y bueno, fueron aniquilados por el diluvio. Entonces la misión de la humanidad ahora recae en Noah y sus descendientes, que son las 10 generaciones siguientes y las cuales también fracasaron. Pero esta vez Abraham logra evitar ese declive o esa catástrofe, porque vemos que él, su fuerte o su grandeza estaba en ayudar al prójimo. Él se ocupaba en todo momento de ayudar al prójimo. De esa manera, él demostraba el amor del Eterno hacia la humanidad, porque sabemos que Abraham hablaba con el Eterno. Él escuchaba su voz, él se comunicaba con él, al igual que lo hacía Noah, al igual que lo hacía con Adán. Entonces, él al ayudar al prójimo demostraba ese amor que el Eterno quería transmitir para la humanidad. Y a la misma vez él tomaba el papel que anteriormente le había correspondido a toda la raza humana, porque él y sus descendientes serían los hombres de Dios y cargarían con esa responsabilidad de llevar a cabo ese plan divino. Porque vemos que los hijos de Noah se quedaban solamente con lo que se conocen como las leyes noaicas, No hay, no hay vidas, algo así. noádidas. Deja buscar. Bueno, ellos se quedan con eso, nada más. Que son los 7, lo conocen como 7 preceptos universales. Pero ya los descendientes de Abraham aceptarían lo que es la Torá,
lo que es, por lo que consiste los 613 mandamientos. Entonces vemos que por ahí también hoy en día hay un movimiento que se enfoca nada más en esas 7 leyes noádicas. Y vemos que pues eso era como el principio, como el empujón, pero tú tienes, para poder ser parte del reino del Eterno, tienes que aceptar lo que es todo, toda la instrucción, todas sus instrucciones, sus mandamientos, estatutos, regulaciones, que como ya lo hemos dicho anteriormente, estando en este lado del mundo no podemos cumplirlo con todo al pie de la letra, pero se hace lo que se puede y no se hace por salvación, sino por obediencia y porque el Eterno lo está poniendo en el corazón de cada persona. Amén. Se llaman leyes noágidas. Ok, leyes no ágiles. Entonces aquí yo iba, el versículo 19 nos habla acerca de Peleg. A partir de este personaje, la longevidad humana se redujo en forma drástica. Su padre vivió 464 años, mientras que él murió cuando él tenía solo 239 años, casi la mitad. Entonces, ¿por qué se enfocan en esto? Porque se dice que la dispersión de ese entonces, cuando la Torre de Babel, fue en esa época cuando él nació o cuando él estaba con vida. Entonces vemos que después de eso nos hablan acerca del nacimiento de Abraham en el versículo 26. Se puede decir de una manera o de otro sentido que la creación comienza de nuevo en este punto, porque Abraham estaría encargado de difundir la santidad en el mundo, porque aún su mismo nombre de él denotaba esto. Al principio se llamaba Abraham, que es una contracción de lo que significa padre o maestro de Aram, porque él comenzó solamente siendo un líder en su propia comunidad o en su propia nación. Después de ello, él se convierte en el padre de todo el mundo. Entonces, um, vemos que no sé quién es. No, aquí está, en el 24. Nahor, 29 años, y engendró a Terah. Entonces se dice que este personaje, Terah, era un idólatra, pero en un cierto periodo de tiempo él se arrepiente y entonces gana su porción en el mundo venidero. Entonces eso es algo de lo cual muchas personas hay veces se preguntan que cómo es posible eso, que una persona sea muy mala, después cambia y cómo puede él garantizar que ese cambio es Genuino. genuino. Mucha gente se pregunta, se cuestiona ese tipo de preguntas, porque
pues tú conoces a la persona y tú sabes que es muy mala, que actúa de forma pues no muy correcta y de un momento a otro empieza a cambiar su estilo de vida. Y esto se ve mucho también en el mundo artístico, pero uno se da cuenta cuando hay un arrepentimiento sincero y eso es algo que el Eterno nunca va a desechar, porque la palabra dice que él no desprecia un corazón constrito y humillado. Eso para él vale mucho. Y cuando uno demuestra ese tipo de comportamiento, ese tipo pues de arrepentimiento y más que nada de convicción que el mismo Eterno, el mismo Espíritu te da a ti mismo. Entonces, Él es el que hace esa transformación, porque no es ni la palabra que yo como persona le dé, mi esposa como persona le dé, o cualquier otro predicador le dé, sino que eso es el trabajo del Espíritu Santo del Ruach, que es el que transforma vidas y el que nos da la vida y la vida en abundancia cuando nosotros de verdad nos arrepentimos y nos alejamos de lo que estamos haciendo, de nuestra mala inclinación y empezamos a caminar conforme a la voluntad del Eterno. Entonces es cuando uno se puede dar cuenta que ese cambio es genuino, ese arrepentimiento sí ha venido por parte del Eterno. Entonces, esta persona, este Teraj, es una de los ejemplos que podemos decir, porque, como les digo, aquí lo describen como un idólatra. Entonces, él se arrepiente y dice en el comentario que ahora se ha ganado una porción en el mundo venidero. Asimismo, todo aquel que se arrepienta de forma genuina, pues puede mover el corazón del Eterno y tener él misericordia de él. Pero como les digo, no es por parte de ningún ser humano, todo lo hace él en todo momento. Amén. Amén. Pues vamos a terminar. Ahí está. Y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por esta porción, Padre, por hacernos ver tú cómo vas apartando a tu gente, Señor, que así como apartaste a Abraham, Señor, estando en un lugar idólatra, Padre, tú lo atrapaste, tú lo jalaste y lo guiaste con tu espíritu. Ayúdanos también a nosotros a ser guiados por tu espíritu, Señor, que podamos ser partícipes de tu mesa, que podamos cortar, Padre, con todo aquello que no te pertenece ni a ti ni a nosotros, Señor, y que nuestro estilo de vida cambie. Gracias te damos, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche y bendiciones y shalom a todos.